Hola, yo soy Andreina y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace un par de años, y es que en el 2008 decidí viajar de intercambio. ¿Cómo fue todo este proceso? Yo un día, la verdad, estaba muy aburrida en mi casa de vacaciones en Margarita. Yo en ese tiempo vivía en Caracas y estaba pasando por diferentes situaciones de mi vida. Estaba estudiando una carrera que me gustaba, que no me gustaba y bla bla bla. Me metí en una página de estas de empresas para viajar de intercambio, para hacer cursos de inglés en otro país, y la verdad es que yo no quería irme a Estados Unidos porque no. Y decidí buscar Canadá, busqué Canadá, qué lugar me gustaba más. Me gustaron muchísimo las imágenes que vi de Vancouver, de British Columbia, y no me equivoqué porque realmente Vancouver es hermosísimo. Así que hablé con mis padres, los senté, les dije lo que estaba pasando, qué era lo que quería hacer, que si me podían ayudar, obviamente económicamente, si ellos me lo podían pagar. Este viaje era irme por todo el verano de Venezuela a estudiar o a reforzar el inglés en Canadá, en Vancouver. Si tienes la ayuda económica como yo la tuve en ese momento de tus padres, pues buenísimo. Si no, obviamente, bueno, ya sabes que hay unos pasos antes de poder irte de viaje, como reunir el dinero y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, yo averigüé si esta empresa era realmente buena. Varios amigos habían viajado con esta empresa, que fue EF, y abajo en la cajita de información les voy a dejar el link, y si no la pueden buscar como www.ef.com. y en varios países hay, en Venezuela hay, en Argentina hay en muchísimos países esta empresa. Y no solo esta empresa, sino también hay muchísimos otros tipos de cursos, que no solo es el típico de irte un año de intercambio. Por lo menos en Venezuela se acostumbra, o por lo menos la mayoría de mis amigos y conocidos y familiares, cuando se graduaban de quinto año, se iban un año a otro país, no sé, Estados Unidos, y hacían, digamos, como que el sexto año en ese país. Hacían todo como cualquier otro estudiante. Lo que hacían era obviamente reforzar el inglés, vivían con una familia de Estados Unidos. Todo esto obviamente era por intercambio. No sé exactamente cómo era el tema de los pagos ni nada de eso, pero bueno, el punto es que te quedabas con esta familia, que podías o no tener hermanos, y ibas a una escuela dependiendo la que ellos te inscribieras, hacías todo tu año, inclusive ibas a la prom, sí, tal cual como las películas, y eso es lo que normalmente se conoce como un año de intercambio. Pero no solamente existen esto de irse un año de intercambio, sino como en mi caso, que yo me fui el tiempo de verano, me fui a Vancouver y me quedé en casa de familia. Sí, me quedé en casa de familia porque yo quería vivir esa experiencia. Pero también está el caso de que te puedes quedar en una residencia o en un hotel o en un hostel, como sea. Tengo varias personas que se quedaron de esa manera, pero la mayoría se quedaron en casa de familia, y créanme que es una de las mejores experiencias. Si tienes menos de 20 años, es como que la mejor experiencia, les juro, porque convives realmente con la familia. Además te obligas a hablar el idioma, ya sea inglés, francés o lo que sea, y además ves cómo conviven las familias de esos países, las culturas que son totalmente diferentes, y a mí todo eso me encanta. Así que la experiencia que yo tuve fue que me tocó una familia que eran canadienses, pero los abuelos eran italianos, así que las comidas eran deliciosas. La cultura que tenían era que eran súper mega familiar. Los hermanitos que tuve eran todos menores que yo, pero eran los tres, eran un amor, que todavía mantengo comunicación con ellos, ya sea vía Facebook, vía email o lo que sea. Y en lo personal, y mi mejor consejo es que si te estás yendo teniendo menos de 20 años, lo mejor que puedes hacer es quedarte en una casa de familia. En el caso de yo, que lo hice desde Venezuela, obviamente fui a las oficinas que en ese momento no había en Margarita, sino que estaban en Caracas, y como yo vivía en Caracas, pues no importa. Ellos organizan unas reuniones, digamos, antes de irte de viaje, como para que conozcas, porque también hay otras personas que están en el mismo plan que tú. Así que yo conocí a un par que no se estaban yendo a Vancouver, pero no importó, porque finalmente cuando llegó el día de irme a Canadá, pues yo tenía dos vuelos que eran, bueno, tenía tres, era Margarita, Caracas, Toronto, Vancouver. Sí, lo sé. Pero bueno, fueron un montón de horas, y el primer vuelo obviamente salí súper temprano porque quería estar a tiempo, y estuve como que todo el día ahí en el aeropuerto con una prima y la pasamos buenísimo. Pero luego yo tenía que estar a las 10 de la noche más o menos en el aeropuerto ahí de Caracas para chequearme.
Fui creo que la primera o la segunda, una cosa así obviamente, en llegar para chequearme. Y mientras estábamos obviamente haciendo la fila, como que ya tú veías, ya como que ibas reconociendo quiénes eran los otros chicos que estaban en el mismo plan que tú. Yo viajé cuando tenía 18 años, o sea, estaba en el 2008, tenía 18 años, así que fue una experiencia súper linda porque, ¿sabes? Recién estaba como ahí, mayor de edad, era genial, estaba viajando a otro país, iba a conocer gente nueva que quizá no hablaba mi idioma, y efectivamente había muchísimos que no hablaban mi idioma porque habían franceses, habían japoneses, había muchísimos asiáticos, y todavía guardo comunicación con toda esta gente. Obviamente ese día cuando empiezas a reconocer así, tú, si obviamente vas en plan de ya empezar a relacionarte, pues ya empiezas ahí a hablar, y yo desde ese momento ya empecé a hablar, desde que ya luego nos habíamos chequeado, habíamos pasado migración, ya yo empecé a hablar con el que yo veía que también iba en el mismo plan. Me pasó que obviamente había mucha gente que se quedaba en Toronto, pero obviamente cuando llegamos a Toronto ahí me di cuenta quiénes eran los que seguían conmigo hasta Vancouver, y fue genial. Cuando llegué a Vancouver nos estaba esperando una chica que nos iba a llevar a, digamos, a todas las casas de cada uno, y fue genial ese primer momento cuando llegué. Obviamente estaba muerta de miedo, estaba súper nerviosa porque sí tenía un inglés básico, pero no así de vamos a entablar una conversación, amiga, señora de la vida, o sea, no. O sea, además tenías como demasiados nervios, demasiada intriga de saber si te iban a tratar bien, porque este tipo de cursos, cuando te quedas en casa de familia, no es obligatorio, digamos, que las familias que te hospedan tengan mucho trato contigo, pero yo realmente tuve muchísima suerte porque sí tuvieron muy buen trato conmigo. Inclusive mis amigos iban a esa casa y era genial. Ellos no vivían exactamente en Vancouver, sino que vivían en Coquitlam, que es afuera de como alejadito un poquito de Vancouver, pero era genial. Yo era feliz de la vida. Yo viajaba en Skytrain porque allá el metro, el subte, es por arriba, así que es buenísimo. Con respecto a la experiencia de amigos, hoy en día guardo comunicación o mantengo comunicación con casi todos los que conocí ahí. Puedo decir que con el 90% de los que conocí en ese viaje mantengo comunicación, y realmente es hermosísimo. Pero bueno, el punto obviamente es que es una experiencia que yo personalmente considero que todo el mundo debería vivir. Es decir, si tienes la posibilidad económica, que es lo más importante, de viajar a otro país, así sea un mes, 2 meses, 2 semanas, 3 semanas, de ir a aprender un idioma. Y si obviamente ya tienes más de 20 años, creo que no está muy bien que te quedes en casa de familia, porque no te ponen reglas ni nada de esas cosas, pero tampoco es que vas a hacer fiesta ahí, que seguramente si te quedas en alguna residencia o un hotel sí vas a poder hacerlo, es decir, que quedarte hasta tarde o ese tipo de cosas. Yo tuve la suerte de que mi familia sí era mucho más relajada con ese tipo de cosas, y fue mucho más tuve una relación mucho más linda con ellos a comparación de mis amigos, que con las otras familias era un desastre. Pero bueno, a mí me pasó que tuve esa suerte. Hoy en día hay muchísimas empresas, no solo, como les dije, no solamente está IF, no solamente está AFS, sino que están estas páginas que les dije de Work and Travel, Work and Fun, hay o Work and Study, no sé, hay muchísimas, pero ustedes búsquenlas en Google, búsquenlas así tal cual, Work and Travel, Work and Fun, y hay como que estas empresas, tú les envías, digamos, como que la solicitud. Obviamente tienes que pagar porque te vas a quedar en un hotel, en un hostel o en una residencia, y obviamente tienes que pagar eso y otro tipo de cosas, pero ellos te van a conseguir un trabajo, ya sea de cualquier cosa. No sé, si por ejemplo estás ya viajando en época de invierno a X lugar, a X estado de Estados Unidos o de Canadá, y están en pleno invierno y ahí hay para esquiar. Por lo menos les cuento el caso de una amiga, una compañera acá de la facultad, que lo hizo así. Ella se fue en la época de verano de acá de Argentina, es decir, enero, febrero, marzo, que era invierno en Estados Unidos, y como ella es de Ushuaia, ella ya, digamos, sabía hacer snowboard y ese tipo de cosas. Entonces lo que hizo fue trabajar en uno de estos lugares para hacer snowboard, para esquiar y todo ese tipo de cosas. Y además, por supuesto, reforzó su inglés porque estaba trabajando y tenía contacto con gente que hablaba el idioma, y por supuesto estaba trabajando. Eso significa que le pagaban un par de dolarillos, así que eso le permitía luego viajar y conocer un poco más de Estados Unidos. Por eso se llama Work and Travel, porque trabajas y viajas. También hay otro tipo de curso, por así decirlo, que se llama Au Pair, si no me equivoco, que es para
mujeres, que es para ser niñeras y te vas, convives con una familia, no sé hasta qué edad se permite eso, pero bueno, ustedes búsquenlo, googleenlo y AFS tiene, creo que existe como una página oficial de Au Pair como tal, IF tiene y nada, pueden buscarlo en Google y les prometo que va a aparecer. ¿Cómo se maneja esto? Porque tengo varias amigas que lo hicieron. Van como que la primera semana o las 2 primeras semanas les dan como un curso de cómo tratar a los niños y ese tipo de cosas, y luego ya los van ubicando con la familia que les corresponda. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Van a cuidar a esos niños, van a vivir con esa familia diariamente, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, pero como les van a pagar obviamente por estar cuidando a esos niños, que además ese cuidado incluye que ustedes van con ellos a todos lados, es decir, si ellos se quieren ir de vacaciones, ustedes van con ellos y todo eso va pago por ellos, todo se lo van a pagar ellos, el viaje, así que es buenísimo. Y como además le van a estar pagando, ustedes van a poder estudiar o van a poder hacer lo que quieran después de que termine el curso, porque van a estar obteniendo también dinero. Como les digo, hay muchísimas formas de poder tener esta experiencia de vivir en otro país. Yo les digo que vivan la experiencia de vivir en otro país, de conocer otras culturas, de conocer otra gente. Salgan de este mundo si tienen la posibilidad económica. De todo corazón yo les invito a que salgan al mundo, no simplemente porque el país esté en mala situación en el que están o porque la economía del país en el que están está muy mal. No solamente por eso sales a otro país, sino también porque yo creo que como persona todos necesitamos vivir la experiencia de estar en otro país, así sea que te vayas por un año simplemente, o por 6 meses, o un mes, o 2 meses. Yo considero que todos debemos vivir la experiencia de irnos a otro país, de estar en otras culturas, de convivir con otra gente, de ver cómo vive la otra gente, y créeme que esto les va a enseñar pero tantas cosas, tantos valores, y a valorar la vida realmente. Para mí fue una experiencia realmente única, como son todas las experiencias, pero aprendí tantas cosas, pero tantísimas cosas de la vida en ese viaje, y fue solamente por verano y hubiese querido obviamente que fuese por mucho tiempo más, pero hoy en día agradezco a mis padres que por supuesto me pudieron costear ese viaje y yo la pasé realmente genial. En ese viaje me convertí en una persona súper independiente de la vida. Es como que obviamente yo soy súper familiar y siempre lo dejo muy en claro, creo que en todos mis videos cuando hablo de este tipo de cosas, pero creo que en ese viaje me volví súper independiente. Valoro muchísimo a mi familia, pero muchísimo, porque obviamente los extrañé a mis amigos, pero aprendí tantas cosas que sería difícil poder contárselas, porque obviamente todos vivimos diferentes experiencias, diferentes puntos de vista de este tipo de experiencias, y creo que de alguna u otra forma siempre vamos a crecer con cualquier cosa que vivamos en nuestra vida. Creo que esta experiencia a mí me hizo crecer muchísimo, y por eso creo que sería mi mejor consejo que les puedo dar de todo corazón, sería ese. Si tienen la oportunidad de pagarse este tipo de viajes, ya sea, como les dije, un mes, 2, 3 semanas, irse, o simplemente, no sé, un tiempo, irse, pero ustedes solos. No es como que, bueno, me voy con una amiga. No, viajen ustedes solos y aprendan a conocerse ustedes mismos. No hay nada más lindo que estar con nosotros mismos, pasar tiempo con nosotros mismos, y créanme que vamos a aprender muchísimo, muchísimo, pero muchísimo de la vida. Yo espero de todo corazón que este video les haya servido. Traté de que fuera lo más corto, lo más conciso posible. Sé que me voy muchísimo por las ramas, pero bueno, espero que me hayan podido entender. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejármela abajo en los comentarios, que yo, así como el video que hice de emigrar de Venezuela y ese tipo de cosas, yo no tengo ningún problema en respondérselo. Me pueden escribir por Facebook privado, me pueden escribir al mail, yo no tengo ningún problema en responderles porque lo he hecho y nada. Y antes de despedirme, quiero recordarles que tengo Instagram, que tengo Twitter, que tengo Facebook y que tengo Snapchat, y que los links se los dejo abajo en la cajita de información para que solamente le den clic y listo, para que sea mucho más fácil. Y por supuesto, nosotros nos vemos en el próximo video.